Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos delante de su presencia, reconociendo que dependemos completamente de usted. Pedimos, Señor, que usted nos auxilie en esta exposición, que usted pueda usar esta palabra, abrir el entendimiento de los oyentes, los corazones, que corazones sean quebrantados, transformados, que seamos conformados a la imagen de Cristo a través de la exposición de esta palabra. Que su reino avance, que nosotros menguemos, que Cristo reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar continuidad a la serie de la familia cristiana. Entonces, en el día de hoy nosotros trataremos la feminidad bíblica. Nosotros vimos hace unas semanas atrás la masculinidad bíblica. Y hoy continuaremos con la feminidad bíblica. Y cuando nosotros analizamos nuestro contexto en los días actuales, ser mujer nunca ha sido fácil. No solamente en nuestro tiempo, sino que nunca ha sido fácil. Hemos visto cómo en el campo laboral a las mujeres se les paga menos, aun cuando tengan mayores cualidades que los hombres, se les paga menos. También hemos visto cómo las mujeres sufren maltratos, abusos, explotación sexual. Entonces, no es nada nuevo lo que está ocurriendo en nuestra cultura. Siempre ha sido difícil ser mujer. Basta solamente con ver la historia de la humanidad, donde hubieron periodos durante la historia donde la mujer ni siquiera podía votar. Y así un sinnúmero de otras causas. Por otro lado, vemos que hoy la mujer es multifacética. Ella trabaja, cuida a los niños, se preocupa de su belleza, participa en algún club social de mujeres, hace deporte y realiza diversas actividades. Entonces tenemos por un lado aquella mujer oprimida, aquella mujer que sufre simplemente por el hecho de ser mujer. Pero por otro lado, hoy en día en nuestra cultura postmoderna tenemos a las mujeres que tienen un sinnúmero de cualidades y que son multifacéticas, capaces de hacer todo, tanto como trabajar, preocuparse de la belleza al mismo tiempo y cuidar a los hijos. En esta situación se encuentra la mujer en nuestros días. Por un lado, el sufrimiento y los abusos, pero por otro lado, llena de expectativa ante lo que le propone una cultura postmoderna. Entonces surge la pregunta, ¿dónde puede encontrar la mujer la verdadera función como género masculino? ¿Y cuál es el patrón que los hombres deben seguir para tratar a las mujeres de la forma correcta? Ambas preguntas tienen la misma respuesta. Las mujeres encontrarán su verdadera función como género femenino en la Biblia. Y el patrón para el trato correcto de parte de los hombres hacia las mujeres es la Biblia. Ambas respuestas concluyen con la Biblia, apuntan hacia la Biblia. Entonces la respuesta para ser una mujer conforme al corazón de Dios, conforme al diseño original de Dios, está en la Biblia. Continuando la exposición,
Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué es la feminidad? ¿Qué es la feminidad? Quizás muchos o la gran mayoría nunca había oído este concepto de feminidad. Y nosotros le pusimos un apellido, bíblica, basada en la Escritura. Pero vamos a ver una definición de feminidad de un diccionario cualquiera. No tiene nada que ver con la Biblia, sino un diccionario. Dice lo siguiente: ¿qué es la feminidad? Es un conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino, en oposición a lo masculino. Grábese eso. Son cualidades intrínsecas, peculiares, distintivas que las mujeres poseen, las cuales le hacen diferente de los hombres. Entonces, una definición de un diccionario secular dice que las mujeres no son igual a los hombres. Ni siquiera estamos usando Biblia, sino simplemente definiendo lo que es feminidad. Y ahí ya colocamos una base. Las mujeres son diferentes a los hombres. Y vimos, cuando hablamos de la masculinidad y hablamos del matrimonio, nosotros podemos ver que eran distintos en su funcionalidad. No en valor y en dignidad son iguales, eso es claro, sino que las funciones son diferentes. Entonces, nosotros en el día de hoy veremos características de la feminidad bíblica. Y comenzaremos con el versículo que acabamos de leer, Génesis 1:27, y dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué podemos deducir de aquí? ¿Qué muestra aquí Génesis capítulo 1 versículo 27? Que los géneros fueron creados por Dios, género masculino y género femenino. El género es bueno, dado y definido por Dios. Es Dios quien define el género. Es Dios quien crea los géneros. Y yo quiero dejar claro aquí, los géneros o las características distintivas de una mujer y de un hombre no son consecuencias de la caída, no. Son el plan original de Dios. Ya en el principio Dios crea con características distintivas al hombre y a la mujer. Entonces el género es bueno, dado y definido por Dios. El género no es un constructo social, es decir, una idea o percepción de género que el mundo, la sociedad que nos rodea ha definido. Quien define el género, la masculinidad y la feminidad, no es la sociedad, no es el contexto el cual nos rodea o en el cual nosotros estamos inmersos. No, es Dios quien define, es Dios quien nos creó. Creó un hombre y creó a una mujer. La Biblia comienza afirmando que los hombres y las mujeres están hechos igualmente a imagen de Dios. Por tanto, comparten igual valor, estimación, dignidad e importancia. No hay superioridad, no hay ni inferioridad, pero cumplen roles diferentes. Son funcionalmente distintos. Ambos son imagen de Dios. Ambos son poema de Dios. Imagen formados por Dios, ambos, pero cumplen funciones distintas, diferentes. Es Dios quien creó y definió los géneros. En este caso, el género femenino. Dios definió las cualidades distintivas que debe tener una mujer a la luz de la palabra de Dios. Es Dios el patrón, es Dios quien define, Dios es la vara, Dios es la regla de la feminidad, de los géneros.
tanto masculino y femenino. En este caso el femenino. Es Dios. No es la sociedad, como muchas falsas ideologías quieren hacernos creer, que por causa de la sociedad, es la sociedad la cual hace esas distinciones en género, la sociedad, la cultura es quien los crea. No, no son invenciones humanas, sociales, humanistas, no. Es una creación divina por parte de Dios. Es Dios quien crea el género y la diferencia. Ahora, si Dios es el patrón, Dios es la regla, Dios es la vara, Dios dejó registrado perfiles, como vimos hace unas semanas atrás, el masculino, hoy veremos el femenino. ¿Dónde Dios los deja registrados? ¿Dónde Dios muestra su regla? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18 y 20. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, una de las primeras características de la mujer, a la luz de la palabra de Dios, del género femenino, es que ella fue creada para ser ayuda idónea. Ella es ayuda idónea. El texto comienza diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. El problema no era que el hombre estaba solo, ya que el hombre tenía perfecta comunión con Dios. El problema era que el hombre era incapaz de cumplir el mandato de labrar y cuidar el huerto sin la mujer. El hombre no podía cumplir aquel mandato solo. Necesitaba una ayuda. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer completa al hombre. Ella mejora sus debilidades y perfecciona sus fortalezas. Entonces no es bueno, dice en el principio Dios, que el hombre esté solo. Es interesante que cuando Dios iba creando, en varios pasajes en Génesis dice: y vio Dios que esto era bueno. Sin embargo, aquí, cuando ve a Adán, dice que no era bueno que Adán estuviese solo. Entonces, ¿la creación de Dios tenía imperfección? No, porque Dios estaba continuando su creación. Todavía no terminaba, recién termina en el séptimo día cuando descansa. Entonces, mientras Él estaba creando, Él ve que el hombre necesitaba una ayuda idónea. La mujer fue creada para ser una ayuda para el hombre, mientras Él ejerce el liderazgo en el huerto. Dios bendice a ambos para que cumplan sus mandamientos. Hay que aclarar que la mujer no fue creada para ser sirvienta, en sentido abusivo, del hombre, aunque ser ayuda idónea implica en la práctica servir. Pero no es el fin, es un resultado de. Eso hay que aclarar. El hombre no puede abusar de su liderazgo. No. Debe ejercerlo de la forma correcta. La mujer está para auxiliarlo, para cumplir el mandato de Dios, para afirmar el liderazgo del hombre.
Y aquí tengo una cita de Matthew Henry que es una cita clásica, grábesela. Dice lo siguiente: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Matthew Henry. El ser ayuda idónea no hace a la mujer fundamentalmente inferior al hombre. Pregunta. Entonces a lo mejor quizás muchas mujeres al oír esto, que fueron creadas para ser ayuda idónea, piensan que fundamentalmente esto significa que ellas son inferior al hombre. No. ¿Por qué razón? Porque la palabra ayuda idónea en el hebreo es ser kenogdo. Y significa lo siguiente: ayuda que corresponde con lo que está frente a él. Tiene sentido de una ayuda adecuada o comparable al hombre. El término ser nunca se usa para describir al hombre en su relación con la mujer. Sin embargo, se utiliza para describir la relación de Dios con la humanidad. Éxodo 18:4. No implica superioridad ni inferioridad. No tiene nada que ver con el valor, sino que se describe una función. Entonces, cuando hablamos que la mujer es ayuda idónea, eso no quiere decir que la mujer es inferior al hombre. No tiene. La ayuda idónea no está relacionada con la esencia o con el valor de la mujer, sino con la función que la mujer cumple. Y es interesante que esa palabra, ser, solamente se aplica a la mujer para ser ayuda idónea del hombre, no del hombre hacia la mujer. Y también esa palabra se aplica de Dios hacia el hombre. Tiene ejemplos cuando Dios ayuda, Dios es mi socorro, Dios es mi fortaleza. Ejemplo. Entonces yo pregunto, ¿Dios, por ser esa ayuda, por ejecutar ese socorro, es igual o inferior a los hombres? No, Él es superior. No está en cuestión el valor de Dios. Asimismo, la mujer no está en cuestión el valor de la mujer. No estamos cuestionando eso. Estamos viendo a la luz de la palabra la función de la mujer, que es totalmente diferente y se compara con la función que Dios cumple cuando interviene o auxilia a los hombres, a la humanidad. Es interesante, porque el hombre jamás, esa palabra jamás se ocupa para nosotros los hombres, el género masculino, pero sí se ocupa con la mujer, al igual que Dios. Es extraordinario. ¿Quiere otro ejemplo? Pablo en 1 Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo tiene un líder, Dios Padre, y se somete a Él, pero al mismo tiempo Cristo es Dios. Es Dios. La doctrina de la Trinidad nos muestra la igualdad que tienen las tres personas de la Trinidad y al mismo tiempo la distinción que tienen en sus roles. De esta misma forma ocurre con las mujeres y los hombres. Ambos son iguales en valor y dignidad, pero cumplen roles diferentes. Las mujeres fueron creadas para tener la disposición de ayudar, y los hombres fueron creados para necesitar esa ayuda.
Las mujeres fueron creadas para tener esa disposición de ayudar. Y eso no la hace inferior. Pero al mismo tiempo los hombres fueron creados para necesitar esa ayuda. ¿Eso hace a los hombres inferior? Tampoco. La mujer fue creada de la costilla del hombre. A lo mejor algún hombre podría malinterpretar eso y ejercer machismo, diciendo, eres creada de mí. La mujer puede responder, pero tú fuiste creado del polvo de la tierra, más bajo. ¿Eso no hace a uno mejor que el otro? No. El método lo definió Dios y los roles también, pero somos iguales en valor y dignidad. Antes de la caída de la humanidad, Eva deseaba cumplir su rol de ayuda idónea y se deleitaba en el liderazgo de Adán. Posteriormente a la caída de la humanidad, las mujeres luchan con honrar, respetar, confiar, deleitarse, alentar el liderazgo masculino. Las mujeres luchan. Antes de la caída, Eva se deleitaba en ayudar al liderazgo de Adán. Cuando Eva fue creada, ella ya fue creada bajo el liderazgo de Adán. Dios ya había otorgado el liderazgo, la autoridad a Adán. Él ya estaba gobernando en esta tierra. Entonces Eva fue creada bajo ese gobierno de Adán, que ese gobierno lo dio Dios. Entonces cuando ella fue creada y ve a Adán gobernando, ella siente placer, deleite. Fui creada para auxiliar a ese hombre. Fui creada para ser una ayuda idónea, ayudar a afirmar el liderazgo de ese hombre. Eso ocurría antes de la caída. Posteriormente a la caída, y eso lo vemos hasta los días de hoy, la mujer lucha con ser esa ayuda idónea. Lucha, cuesta más respetar, cuesta más confiar, deleitarse y alentar el liderazgo masculino. Pero la mujer sigue siendo funcionalmente ayuda idónea. Fue creada para ayudar, así como nosotros los hombres fuimos creados para necesitar esa ayuda. Esa ayuda. ¿Cuál es otra característica de las mujeres? Génesis 3:20 dice lo siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí quiero que grabe esto. Otra característica del género femenino es que las mujeres fueron creadas para ser dadoras de vida. Eva tenía que cumplir una función fundamental en el mandato creacional de Dios. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre no podía cumplir ese mandato solo. ¿Cómo iba a fructificar? ¿Cómo iba a multiplicarse? No podía cumplirlo solo. Necesitaba de alguien, necesitaba de una ayuda idónea, que fuese de la misma clase de él. El nombre Eva significa dadora de vida. Cuando usted busca el significado hebreo del nombre de Eva, significa dadora de vida. Génesis 3:20, el versículo que acabamos de leer, nos muestra lo siguiente: la feminidad implica dar vida, y no solamente dar vida
física, las madres. Porque aquí algunos podrían limitar, solamente las mujeres que son casadas pueden dar vidas. No. No solamente dar vida física a las madres, las cuales algunas darán, sino dar vida espiritual, lo cual deben hacerlo todas las mujeres. Las mujeres no necesitan estar casadas y tener hijos para experimentar la feminidad que da vida y nutre. Dar vida va más allá de dar una vida física, biológica. Porque entonces, si la mujer no pudiese tener hijos, ¿qué pasa? ¿Deja de ser mujer? ¿No? Y la mujer que es soltera no es mujer, ¿por qué? Porque todavía no tiene hijos, ¿no? Entonces, ¿qué implica dar vida? ¿Implica dar vida biológicamente? Claro, sí, implica eso. Pero no es solamente eso, implica mucho más. Vea lo que dice Pablo en Tito 2, 3 al 5. Dice lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es femenino fomentar vida en otras mujeres o en otras personas. Aquí las mujeres están dando vida, lo que dice Pablo en Tito. Están dando vida, pero vida espiritual. Espiritual. Entonces, toda mujer es llamada a dar vida, tanto física, y las que no pudiesen dar vida física o las que todavía no están casadas pueden dar vida espiritual a otras, aconsejando, adoctrinando, corrigiendo, enseñando, discipulando, formando, etc. De esa forma se da vida. Es claro que la Escritura nos llama a todos, tanto a hombres y mujeres, a evangelizar, a ganar almas, claro. Pero es extraordinario esta cualidad que tiene, o cómo la Biblia muestra que la mujer tiene esa capacidad de dar vida a otras mujeres. Vida espiritual, traer a otras mujeres de muerte a vida. Es extraordinario. Entonces, otra cualidad, otra característica de la feminidad bíblica es que la mujer es dadora de vida. Ella debe fomentar vida en otras personas. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Vamos a leer un poco desde el 22 hasta el 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nosotros vimos al inicio de esta serie sobre la familia cristiana, la predicación sobre el matrimonio, y quedó claro lo que significaban estos versículos. Entonces, la sumisión, aquí se habla de la sumisión. Otra característica de la mujer es la sumisión, que es algo peculiar del género femenino. A pesar de que todos somos llamados a someternos unos a otros, generalmente, pero la mujer tiene esta característica distintiva. Sumisión significa estar bajo la autoridad de otro.
En el Ministerio 9 marca, en un artículo sobre la masculinidad y la feminidad, ellos dicen lo siguiente: en el matrimonio, esto significa que la esposa reconoce que Dios ha colocado a su marido sobre ella como su cabeza o líder espiritual. Cuando una esposa se somete a su marido, ella está obedeciendo a Dios. La autoridad del esposo no es definitiva, es otorgada y parcial. O sea, cuando Cristo venga, esa autoridad luego en la glorificación ya no será más, porque la autoridad mayor es Cristo. Es parcial la autoridad del esposo. La mujer no está obligada, escuche, a someterse a un liderazgo abusivo. Claro que todos pecamos, pero hay algunos hombres que sobrepasan los límites y esto tiene consecuencias. Las mujeres que sufren por un mal liderazgo abusivo deben acudir a los líderes de sus iglesias locales a pedir consejo basado en la palabra de Dios. Y los líderes de la iglesia deben hacer algo al respecto, no deben ocultar ni callar. Entonces el liderazgo del hombre no da rienda suelta a sus caprichos, no. El liderazgo del hombre es conforme a la palabra de Dios. Y la mujer es ayuda idónea y debe someterse, sí, pero hay límites. Hay límites. Cuando está en riesgo la vida de la mujer por un liderazgo o un mal liderazgo abusivo, la mujer debe pedir consejo a su iglesia, al liderazgo. Y el liderazgo de la iglesia debe tomar cartas en el asunto, debe pronunciarse. No estoy hablando aquí decisiones drásticas inmediatamente o apresuradas, de ya, divorcio. No, porque la Biblia no da lugar al divorcio. Hay situaciones específicas que se deben analizar con lupa, con cuidado, para tomar ciertas decisiones. Entonces el liderazgo debe intervenir, no sé, enviar a la esposa a la casa de su familia por un tiempo y hablar con el esposo, tratar con él. Entonces tiene que haber una intervención, mucha oración. Y si hay un mal liderazgo es obviamente que es por una mala concepción del liderazgo. Entonces ahí la iglesia entra a enseñar qué es el liderazgo masculino y quizás el hombre sea inconverso y se le predica el evangelio y quién sabe si es salvo. Entonces debe ocurrir aquello, intervenir. Procurar el bienestar de los miembros de la iglesia local. El sometimiento de la esposa al esposo es único, pero esto no quiere decir que solamente las mujeres casadas deben ser sumisas. Toda mujer, sea casada o soltera, está llamada a la sumisión. Aquí estamos aplicando igual que ayuda idónea o dadoras de vida. La sumisión igual. Pablo enseña aquí bajo el contexto del matrimonio la sumisión. Pero esto no aplica solamente a la mujer dentro del matrimonio, ¿no? La sumisión es parte de la feminidad bíblica, es parte de la mujer, es parte de su función creacional. Porque Dios no funciona de forma automática o ya, la mujer es sumisa solamente en el matrimonio. Entonces, automáticamente la mujer se casa y Dios aprieta un botón y ahora es sumisa. ¿No? Es un trabajo. La mujer nace con esa función, cualidades, con ese rol y debe trabajarlo. Trabajarlo es más costoso por causa del pecado. Cuesta mucho más. Ejemplo de sumisión de las mujeres que no son casadas. Mujeres solteras deben tener sumisión a los padres. ¿De qué forma? Respetándole, pidiendo consejo,
alimentando el liderazgo de su padre. Independiente si viven o no viven con él. Eso va colocando ciertas limitaciones, pero sí tienen que ser sumisas en cuanto al respeto, pidiendo consejo en determinadas situaciones. Entonces las solteras deben ser sumisas a sus padres. Mujeres solteras en la iglesia, jóvenes, viudas, madres solteras. La sumisión de esas mujeres debe ser a los hombres de la iglesia, especialmente, dicen, solteros. ¿De qué forma? Ayudándoles en la obra de Dios. Ayudándoles. ¿Alguien tiene alguna cualidad para el ministerio? Ayudándole, afirmando su liderazgo. ¿Y por qué necesariamente los solteros? Porque los casados ya tienen su ayuda idónea. Porque los casados ya están trabajando con otra mujer que es su ayuda, que tiene que manifestar su misión. Entonces, generalmente con otros hombres solteros. ¿De qué otra forma más estas mujeres solteras son sumisas? Vistiéndose modestamente, no siendo provocativas. Guardan a sus hermanos. Otro ejemplo de sumisión. Mujeres en general, a los ancianos de la iglesia, al liderazgo de la iglesia. Así se muestra la sumisión, todas las mujeres sometiéndose al liderazgo de la iglesia. Los hombres igual, pero como estamos hablando del género femenino. ¿Y de qué forma se manifiesta esa sumisión? Pidiendo consejo, obedeciendo a los consejos, obedeciendo a las predicaciones, a la luz de la palabra de Dios, consultando ciertas cosas, decisiones importantes, pidiendo algún consejo. De esa forma muestra sumisión. Las mujeres también deben manifestar sumisión fuera de la iglesia y de la familia, en el trato con los hombres, independiente de los grados académicos que las mujeres poseen. Deben tratar bien a los hombres y así reafirmar el diseño original. Es el propósito de la sumisión. Y obviamente que hay grados de sumisión. Por ejemplo, la sumisión que tiene al padre, que tiene a la iglesia, que tiene a los jóvenes o a otro hombre, a un jefe, es de una forma, pero la sumisión que tiene a su esposo es otra. Van cambiando. Pero sí hay cierta sumisión en diversas áreas de la vida de la mujer. Que la función de ella es afirmar, es pescar a los hombres y decirle cumplan su rol como hombre. Es la sumisión, afirmar el liderazgo masculino. Quinto, ya vimos características de las mujeres. Ahora veremos ejemplos de mujeres en la Biblia que cumplieron su diseño. Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era moabita. Ruth era viuda y no abandonó a su suegra. Dejó su pueblo. Es sumisa y respetuosa en su trato con Booz. Femenina. Vea el ejemplo de Ruth. Analice el libro de Ruth. Aprenda a ser una mujer bíblica con Ruth. ¿Qué otro ejemplo? Esther. Esther, ella siendo soltera, honró el liderazgo de su pariente Mardoqueo y le bendijo. Cuando ella estaba casada con un rey corrupto, ella no participó de su pecado y se levantó arriesgando su vida por su pueblo. Esther. Esa es feminidad. Feminidad bíblica es ser ayuda idónea, pero esa ayuda idónea tampoco implica pasividad. Te ve Esther, una mujer bíblica, una mujer de Dios poniendo su vida a favor de su pueblo, defendiendo a su pueblo, defendiendo
a su familia, a su descendencia. Mujer bíblica. ¿Cuál ejemplo más? Hay un sinnúmero de ejemplos, pero daremos el último. María, siendo una joven y sin estar casada con José, se entera que dará a luz al Cristo y dice lo siguiente: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! ¡Qué palabra más extraordinaria! ¡Qué palabra más fuerte! Hágase conmigo conforme a tu palabra. La sumisión de María. Era una joven. Hágase conforme a tu palabra. Ella sabía que podrían matarla. Ella sabía que José quizás no creería. Pero la sumisión, una mujer de Dios, una mujer que entendía el diseño original de Dios. Sumisa. Algunos consejos prácticos en cuanto a la feminidad. La mujer debe hablar como mujer. Es distintivo de la mujer una voz suave. Es peculiar de su género. Quizás alguna persona por una u otra forma tenga una voz más fuerte. Pero la delicadeza no está en sí en el tono, en el volumen, ¿no? En la intencionalidad de la voz. En mostrar a través de su voz que es una mujer. ¿De qué forma más? Debe cuidar su lengua de chisme, de inventar, de calumniar, de andar hablando mal de otras personas, de otras mujeres. Cuidar su voz, no solo en la forma de hablar, sino qué es lo que habla en el contenido. ¿Cuál era la recomendación de Pablo a las mujeres? Que sean dadoras de vida. Usen palabras que den vida, no que produzcan muerte. Otro consejo, vestimenta femenina. La vestimenta de las mujeres no debe ser sensual. Las mujeres no deben mostrar más de la cuenta. No debe ser sensual. No debe mostrar más de la cuenta. Su cuerpo fue hecho para que su esposo disfrute de él. Y no tiene por qué ver su cuerpo otros hombres. Hermana, escuche. Su cuerpo es para su esposo y para el Señor. O para el Señor y su esposo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado cómo vestimos. Las mujeres tienen que mostrar feminidad en la forma que se visten. Y eso implica que no deben ser sensual. No deben ser sensuales. Yo pregunto, ¿cuál es la intención de una mujer mostrar más hasta a veces o la mitad de los senos hacia afuera a otros hombres? ¿Cuál? ¿Es santidad? ¿Es producir vida? No, cúbrase. Yo no estoy diciendo prácticas legalistas que ande hasta aquí con algo, no. Pero use correctamente, no tiene por qué mostrar la mitad de sus senos para afuera a otros hombres que no es su esposo. No, cuidado con eso. Debe tener cuidado en la forma que se viste. También hay que aclarar, cuando yo hablo de ser sensual o de vestir de forma femenina, yo no estoy diciendo de forma legalista que la mujer debe usar siempre falda y que no puede usar pantalones, porque eso no es bíblico.
Eso es tirado de Deuteronomio, un texto mal interpretado, que está hablando sobre el tema de invertir los roles. No está hablando de que la mujer no debe usar pantalones. Eso es mentira. El texto no dice eso, uno debe ser honesto con el texto bíblico. En ese contexto, cuando se escribe Deuteronomio, no existían los pantalones. Pero cuando se refiere a los pantalones, ambos, el hombre como la mujer usaban túnicas. Y lo que el texto bíblico está enseñando, está mostrando, o la exhortación que está haciendo, que tengan cuidado con el tema de invertir los roles. Hombre es hombre, mujer es mujer. No existe, no es correcto la homosexualidad ni el travestismo. ¿No? De eso está hablando ese texto, no habla de usar o no usar pantalones. Ahora, la mujer cuando use, debe ser femenina, debe ser santa, correcta. Si va a usar algo que va a ser muy apretado, use algo más largo que cubra su parte trasera. Cuidado. Entonces vamos a reflejar santidad. Y tener claro que la mujer puede ser hermosa y vestir bien sin ser sensual. Sin ser sensual. Puede vestirse elegantemente, arreglarse, embellecerse. Porque eso no es pecado. Y ser santa, ser pura, reflejar santidad, ser dadora de vida, impedir que otros hombres pequen a través de su forma de vestir, de su vestimenta. Entonces la vestimenta también refleja la feminidad bíblica, el no ser sensual. Cuidado con lo que usan las mujeres. Porque todo lo que está detrás de la moda, todo eso que es moda, de escote aquí y allá, formas, la mayoría sabe que la mayoría de los diseñadores son homosexuales, mundanos y tienen una finalidad, pervertir su feminidad. Y también a los hombres, pervertir la masculinidad. Cuidado, tienen que ser inteligentes, sabios. Y vestir de una forma adecuada, correcta, bíblica. Pregunte, mujer, cuando se vista, pregúntele a su esposo. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Está mostrando de más? Que él responda. Otro consejo. La mujer de Dios debe ejercitar las disciplinas espirituales. Si van a ser mujeres bíblicas, deben ser mujeres de Dios. Disciplinas espirituales. Orar, leer las Escrituras, estar meditando en ellas, asistiendo a los cultos, a las actividades de la iglesia, crecer en gracia, leer, orar, buscar a Dios, ser santificadas cada día más. Eso hace una mujer bíblica. Y este consejo es importantísimo, el que voy a dar ahora, para las mujeres. Mujeres, abandonen esas ideas feministas. Si usted todo lo que hemos estudiado hasta aquí con respecto a la feminidad bíblica es totalmente opuesto al feminismo. Entonces deben abandonar esas ideas feministas. ¿Cuáles son esas ideas? Autosuficiencia, lo cual es opuesto a la ayuda idónea. Son contrarias a la vida. O sea, yo decido si quiero o no quiero. Hoy en día la mujer dice, no quiero tener hijos. Y tampoco se involucran con otra persona por el tema de dar vida, dentro de la iglesia, vida espiritual. Tampoco se involucran. No. Entonces son contrarias a la vida, opuesto a ser dadora de vida. Y rebeldía
y empoderamiento son opuestos a la sumisión. Esas ideas feministas denigran a las mujeres y es todo lo opuesto a la palabra de Dios. O sea, no existe feminismo dentro de la iglesia. Eso es una contradicción. Es una contradicción. No existe eso. Nancy DeMoss Wolgemuth dice lo siguiente: la mujer mordió la manzana y se llenó la boca de gusanos. Así como Eva fue engañada por Satanás, muchas mujeres, aún dentro de la iglesia, están siendo engañadas por falsas promesas del feminismo que aparentan ser buenas, pero finalmente lo único que quieren es destruir el diseño original de Dios. Destruir el diseño original de Dios. El feminismo es una doctrina diabólica porque quiere hacer lo mismo que la serpiente, Satanás, quiso hacer con Eva y Adán en el huerto del Edén. Grábese eso. Feminismo no es simplemente una ideología mundana, no. Feminismo es una ideología diabólica que quiere cumplir el propósito de Satanás. Nosotros vimos hace unas semanas atrás que la serpiente cuando tienta a Eva era un ataque directo al liderazgo de Adán y directo al diseño original de Dios. Eso está haciendo el feminismo. ¿Qué está por detrás del feminismo? Satanás, filosofía diabólica, demoníaca, demonio, pervirtiendo, atacando el diseño original de Dios. Igual que la serpiente en el Edén. Por eso no existe feminismo dentro de la iglesia, hermana. Sáquese esa porquería de la cabeza. Que tenemos que empoderarnos. Eso no es bíblico. Eso no es de una mujer de Dios. Eso no es de una cristiana. Esa es filosofía demoníaca. Por eso que Pablo habla que tengamos cuidado con las filosofías de este mundo. Y él aún dice, son demoníacas. Él dice, son de demonio. Eso está por detrás de ese feminismo. Así que tengan mucho cuidado. Porque es totalmente, los postulados de ellos son en contra de la palabra de Dios. En contra de la feminidad bíblica. Es totalmente opuesto. Finalmente, las mujeres deben arrepentirse y confesar su despreocupación de cumplir su rol original y de haber abrazado un sinnúmero de filosofías anticristianas. Yo aquí di una pequeña pincelada sobre la feminidad bíblica. Ahora, mujeres, ustedes tienen que seguir estudiando a la luz de la palabra de Dios. Las mujeres deben estudiar Proverbios 31. Vaya y comience a estudiar Proverbios 31. Una mujer virtuosa. ¿Quién hallará a esa mujer? Lea. Nosotros aquí en la iglesia local tenemos reuniones de mujeres. Entonces ahí se van a abordar esos temas más profundamente y más detallados. Pero sigan estudiando con respecto al tema. Esto es una pequeña pincelada. ¿A dónde debemos recurrir, tanto hombres y mujeres, al ver una feminidad corrompida? Romanos 5:19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo vino a redimir la feminidad, lo que Satanás
quiso destruir en el huerto del Edén, Cristo lo redimió en la cruz del Calvario. En la cruz. Todo apunta hacia Cristo, todo apunta hacia el Evangelio. Jamás las mujeres podrán recuperar su diseño original, su propósito original por el cual fueron creadas si no van a Cristo, si no van al Evangelio. Solamente yendo a Cristo, a su palabra, a su Evangelio, volverán al diseño original. Dios restaurará, Dios regenera aquello, el propósito original y mejor por el cual fuimos creados. Elizabeth Elliot dice lo siguiente, la esposa de Jim Elliot, dice lo siguiente: el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente, distinta. ¿Por qué? Porque recupera su diseño original que fue redimido, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel grande y eterno Dios soberano vino a redimir su feminidad, hermana, su feminidad. Hay esperanza de poder rescatar los diseños originales de Dios que Satanás se ha esforzado en destruir. Pero Cristo en la cruz ya venció esta guerra, ya venció esta lucha. En Él somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, recurrimos a su santa y divina presencia. Señor Dios Todopoderoso, utiliza esta palabra, utiliza esta enseñanza, que traiga gloria a tu nombre, que cambie mentes, que cambie corazones. Trabaja, por favor, en las hermanas y también en los hermanos, en nosotros los varones, para que ambos cumplamos el diseño original de Dios, con la ayuda y el auxilio de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser más como Cristo y cumplir la función según el género con el cual fuimos creados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.